Dios te bendiga y bienvenido al día número 293 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y gracias por conectarte el día de hoy. Hoy vamos a leer el libro de Lucas capítulo 10 al capítulo 12 de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría recordarte de que este podcast está disponible en 3 plataformas, en Spotify, Apple Podcasts y en YouTube. Así que lo puedes escuchar en cualquiera de esas 3 plataformas de tu preferencia. Y te invito a que lo puedas compartir con otras personas para que se puedan unir a leer la palabra de Dios juntamente con nosotros. Bueno, antes de comenzar vamos a orar pidiendo a Dios que Él hable en nuestras vidas a través de la porción bíblica que vamos a estar leyendo hoy. Amén. Señor que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de poder leer tu palabra en este día. Pidiendo que tú seas hablando, Señor, y ministrando cada uno de nuestros corazones, Señor, a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea hablando a la necesidad de cada uno de nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar a leer Lucas capítulo 10, verso 1 en adelante. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones. La cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor para que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envió como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganle, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad, para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a ese pueblo. ¿Qué aflicción les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Así es, el día del juicio les irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. Y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a sus discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres estén escritos en el cielo. En esa misma ocasión, Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre.
Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Después, cuando estuvieron a solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: Benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Cierto día, un experto de en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones. Entonces le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: Cuida de este hombre. Si los gastos superan esa cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: Así es, ahora ve y haz lo mismo. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo: Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Lucas capítulo 11. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús dijo: Deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Danos cada día el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo y a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Les dices: acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada para darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando a la puerta el tiempo suficiente, él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo: sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. Ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo, les dan un escorpión? ¡Claro que no! Así que, si ustedes, gente pecadora,
Saben dar buenos regalos a sus hijos. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pidan? Cierto día Jesús expulsó un demonio de un hombre que no podía hablar, y cuando el demonio salió, el hombre comenzó a hablar. Las multitudes quedaron asombradas. Pero algunos dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, con la intención de poner a Jesús a prueba, le exigían que les mostrara alguna señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Jesús conocía sus pensamientos, así que dijo, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una familia dividida por peleas se desintegrará. Ustedes dicen que mi poder proviene de Satanás. Pero si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Cuando un hombre fuerte está armado y protege su espacio, sus posesiones están seguras, hasta que alguien aún más fuerte lo ataca y lo vence. Le quita sus armas y se lleva sus pertenencias. El que no está conmigo, a mí se opone, y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero como no lo encuentra, dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Mientras él hablaba, una mujer de la multitud exclamó, que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste, y los pechos que te amamantaron. Jesús respondió, pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Al apretujarse la multitud contra Jesús, él dijo, esta generación maligna sigue pidiéndome que le muestre una señal milagrosa, pero la única que le daré será la señal de Jonás. Lo que le sucedió a él fue una señal para los habitantes de Nínive, de que Dios lo había enviado. Lo que le suceda al Hijo del Hombre será una señal para la gente de ese tiempo, de que él fue enviado por Dios. El día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Los habitantes de Nínive también se levantarán contra esta generación el día del juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. Nadie enciende una lámpara y luego la esconde o la pone debajo de una canasta. En cambio, una lámpara se coloca en un lugar alto, donde todos los que entren en la casa puedan ver la luz. Tu ojo es como una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. Asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Si estás lleno de luz, sin rincones oscuros, entonces toda tu vida será radiante como si un reflector te llenara con su luz. Mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo, ustedes, los fariseos, son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad, necios. ¿No hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios.
Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. ¿Qué aflicción les espera, fariseos? Pues les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Sí, ¿qué aflicción les espera? Pues son como tumbas escondidas en el campo. Las personas caminan sobre ellas sin saber de la corrupción que están pisando. Maestro, le dijo un experto en la ley religiosa, nos has insultado a nosotros también con lo que has dicho. Sí, dijo Jesús, ¿qué aflicción les espera también a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. ¿Qué aflicción les espera? Pues levantan monumentos a los profetas que sus propios antepasados mataron tiempo atrás, por lo cual ustedes quedan como testigos que aprueban lo que hicieron sus antepasados. Ellos mataron a los profetas y ustedes se convierten en cómplices al edificar los monumentos. Esto es lo que Dios en su sabiduría dijo acerca de ustedes. Les enviaré profetas y apóstoles, pero ellos matarán a unos y perseguirán a otros. Como consecuencia, a esta generación se la hará responsable del asesinato de todos los profetas de Dios desde la creación del mundo, desde el asesinato de Abel hasta el de Zacarías, a quien mataron entre el altar y el santuario. Sí, de verdad se culpará a esta generación. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, expertos en la ley religiosa? Pues le quitan a la gente la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entran al reino e impiden que otros entren. Mientras Jesús se retiraba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos se pusieron agresivos y trataron de provocarlo con muchas preguntas. Querían tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Lucas capítulo 12. Mientras tanto, las multitudes crecieron hasta que miles de personas se arremolinaban y se atropellaban unas a otras. Jesús primero se dirigió a sus discípulos y les advirtió: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, es decir, su hipocresía. Llegará el tiempo en que todo lo que está encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Todo lo que hayan dicho en la oscuridad se oirá a plena luz y todo lo que hayan susurrado a puerta cerrada se gritará desde los techos para que todo el mundo lo oiga. Queridos amigos, no teman a los que quieren matarles el cuerpo. Después de eso, no pueden hacerles nada más. Les diré a quién temer. Teman a Dios, quien tiene el poder de quitarles la vida y luego arrojarlos al infierno. Claro, Él es a quien deben temer. ¿Cuánto cuestan 5 gorriones? 2 monedas de cobre. Sin embargo, Dios no se olvida de ninguno de ellos. Y, en cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda la bandada de gorriones. Les digo la verdad. A todo el que me reconozca en público, aquí en la tierra, el Hijo del Hombre también le reconocerá en presencia de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue aquí en la tierra será negado delante de los ángeles de Dios. El que hable en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado. Cuando sean sometidos a juicio en las sinagogas y adelante de gobernantes y autoridades, no se preocupen por cómo defenderse o qué decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que hay que decir. Entonces alguien de la multitud exclamó: Maestro, por favor, dile a mi hermano que divida la herencia de nuestro padre conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me puso por juez sobre ustedes para decidir cosas como esa? Y luego les contó una historia. Un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Se dijo a sí mismo: ¿qué debo hacer? No tengo lugar para almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó: ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo y mis otros bienes. Luego me pondré cómodo y me diré a mí mismo: amigo mío, tienes almacenado para muchos años. Relájate, come y bebe y diviértete. Pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche,
¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Luego, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse, pues la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren los cuervos, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque Dios os alimenta. Y ustedes son para Él mucho más valiosos que cualquier pájaro. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por cosas más grandes? Miren, ¿cómo crecen los lirios? No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? No se inquieten por lo que van a comer o lo que van a beber. No se preocupen por esas cosas. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su Padre ya conoce sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad de entregarles el reino. Vendan sus posesiones y den a los que pasan necesidad. Eso almacenará tesoros para ustedes en el cielo. Y las bolsas celestiales nunca se ponen viejas ni se agujeran. El tesoro de ustedes estará seguro. Ningún ladrón podrá robarlo y ninguna polilla destruirlo. Donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Estén vestidos, listos para servir y mantengan las lámparas encendidas, como si esperaran el regreso de su amo de la fiesta de bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, Él mismo les indicará dónde sentarse. Se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue en la mitad de la noche o durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora a la que llegue, recompensará a los siervos que estén preparados. Entiendan lo siguiente. Si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Pedro preguntó, Señor, ¿esa ilustración es solo para nosotros o para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee. Pero, ¿qué tal si el siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio, y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Yo he venido para encender con fuego el mundo, y quisiera que ya estuviera en llamas. Me espera un terrible bautismo de sufrimiento, y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. ¿Piensan que vine a traer paz a la tierra? No, vine a causar división entre las personas. De ahora en adelante las familias estarán divididas, 3 a mi favor y 2 en mi contra, o 2 a favor y 3 en contra. Habrá divisiones, el padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre.
la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: Cuando ustedes ven que se formaban nubes en el occidente, dicen: viene la lluvia. Y tienen razón. Cuando sopla viento del sur, dicen: hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar a los tiempos presentes. ¿Por qué no pueden decidir por ustedes mismos lo que es correcto? Cuando vayan camino al juicio con el que los acusa, traten de resolver el asunto antes de llegar. De no ser así, su acusador podría arrastrarlos ante el juez, quien los entregará a un oficial, que los meterá en la cárcel. Y si eso sucede, no los pondrán en libertad hasta que hayan pagado el último centavo. Aleluya. Así que hemos leído Lucas capítulo 10 al capítulo 12. Y vemos en el capítulo 10 que Jesús envía a 72 discípulos de dos en dos con la instrucción: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Y les dice que vayan sin provisiones, confiando en Dios. Y les da autoridad para sanar enfermos y anunciar: el reino de Dios está cerca. Y vemos nosotros que cuando regresan estos discípulos, llenos de gozo por el poder que experimentaron, al ver el respaldo de Dios en sus vidas, con aquella autoridad que se les había dado de ir y predicar la verdad, el evangelio, Jesús les responde: no se alegren de que los espíritus les obedezcan. Alégrense de que sus nombres estén escritos en el cielo. Aleluya. Por encima de lo que Dios puede hacer a través de tu vida, lo más importante es nuestra relación con el Padre. Es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. De ahí vemos nosotros que un maestro de la ley pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano, donde un hombre herido es ignorado por un sacerdote y un levita, pero un samaritano es quien lo ayuda. Alguien a quienes los judíos despreciaban. Los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, por la razón de que los samaritanos eran este grupo de judíos que habían sido mezclados con gentiles, y ellos eran considerados los samaritanos. Entonces los judíos y los samaritanos no se llevaban bien. Los judíos despreciaban a los samaritanos. Pero vemos aquí que Jesús le expone esta historia de el buen samaritano a este hombre de la ley, a este maestro de la ley. En otras palabras, un líder religioso, un rabí, un maestro que enseñaba la ley de Dios. Y él le está preguntando qué debo hacer para heredar la vida eterna. En otras palabras, Jesús le está diciendo: misericordia pido. El amar al prójimo es actuar con misericordia, sin importar quién sea judío o no sea judío, sea importante o no sea importante. Y vemos que el capítulo concluye con la historia que creo que es tan bien conocida por muchas personas: Marta y María. Marta, donde vemos que Marta se preocupa por servir. Volviendo al punto de lo que acabamos de hablar con los discípulos, donde Jesús les dice: preocúpense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. No que el servicio no sea importante, no lo que hagamos no sea importante, porque todo lo que hacemos debe de honrar y glorificar el nombre de Dios. Pero más importante que el servicio es nuestra relación con Dios. Y vemos aquí que Marta está preocupada por los detalles, por el servicio. Mientras María, su hermana, se sienta a los pies de Jesús para escucharlo. A María, la prioridad de María era su relación con Dios. Y Jesús le dice a Marta: María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. El servicio es importante, pero nuestra relación con Dios es más importante.
Y en el capítulo 11 vemos nosotros que Jesús enseña a sus discípulos a orar diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos. Perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No permitas que cedamos ante la tentación. Y vemos nosotros que de ahí Jesús les anima a orar con perseverancia. Esta es la oración modelo, por decirlo así. Una oración en la cual nosotros reconocemos quién es Dios y reconocemos que necesitamos de su presencia en nuestras vidas, que Él es nuestro proveedor, y reconocemos que necesitamos su perdón, pero que al igual como nosotros necesitamos su perdón, tenemos que tener ese corazón de Dios perdonador para con otros, y que necesitamos de su ayuda y su fortaleza para poder no ceder a la tentación, al pecado de este mundo, a las cosas de este mundo. Pero vemos que esta es la oración modelo que Jesús, como una guía para que ellos puedan orar, para ellos que puedan acercarse delante de la presencia de Dios y empezar una oración con Dios. Pero también les dice Jesús: pidan y recibirán, busquen y encontrarán, llamen y la puerta se les abrirá. Jesús les anima de que oren con perseverancia, oren sin cesar, reconociendo que de Dios van a recibir todas las cosas, reconociendo que en Dios están todas las cosas. De ahí vemos nosotros que expulsa un demonio y los fariseos lo acusan de hacerlo por el poder de Satanás. Y Jesús les responde: un reino dividido por una guerra civil acaba destruido. Y Jesús está diciendo 1 más 1 es 2. Si un reino está dividido, ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo yo? Estas personas están quedando libres, sanas, salvas. Y ustedes están diciendo que esto es exorcismo. Esto no es exorcismo. Esto es el poder de Dios que se ha acercado a ustedes. Y les dice: y todo aquel que no está conmigo está en mi contra. Así que vemos nosotros que Jesús les dice también más adelante que la verdadera pureza no está en lo exterior, sino en el corazón. Y vemos en esta situación en la cual Jesús se encuentra a la mesa, donde lo están criticando o juzgando por el hecho de que no siguió el ritual de lavarse las manos. No hay que lavarse las manos, hay que lavarse las manos antes de comer. Pero lo que Jesús les quiere decir aquí a estos fariseos es de que la verdadera pureza no está en lo exterior, sino en el corazón. Y reprende a los fariseos por enfocarse en la apariencia religiosa, en los rituales, más que hacer la justicia de Dios, hacer la voluntad del Padre, practicar la misericordia y el amor de Dios. Dios busca corazones limpios, no solo conductas religiosas, no conductas religiosas, verdaderamente. Porque si estamos practicando rituales solamente por hacerlos, pero no estamos obedeciendo verdaderamente de corazón a Dios, no estamos reflejando el amor de Dios en nuestras vidas. Y en Lucas capítulo 12 vemos nosotros que Jesús enseña a sus discípulos a no tener miedo de los hombres. No tengan miedo de aquellos que pueden matar el cuerpo, sino teman y honren a Dios, en el cual sus vidas están en las manos de Él. Y vemos nosotros que Jesús les dice esto: ni un solo gorrión cae al suelo sin que Dios lo sepa. Ustedes valen mucho más que un montón de gorriones. Ustedes son más valiosos que aquello.
De ahí vemos nosotros que comparte la parábola del rico insensato, quien acumuló riquezas sin pensar en Dios. Y vemos que Dios le dice: necio, esta misma noche te morirás. ¿Y para quién será todo lo que has acumulado? Muchas veces por la vida podemos encontrarnos yendo tras las cosas materiales sin entender de que no importa qué tanto tú puedas trabajar por aquello, qué tanto tú puedas esforzarte en tu ambición de hacer las cosas en tus fuerzas. Todo está dentro de la voluntad de Dios. Todo está dentro del control de Dios. La verdadera riqueza no está en lo material, sino en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el hacer la voluntad del Padre. Y vemos que Jesús les dice: miren a los lirios y a las aves. Su Padre Celestial los cuida. ¿No los cuidará también a ustedes? Sí, los lirios del campo son hermosos, dice. ¿Cuánto más no va a cuidar Dios de nosotros? En Dios está todo. En Dios está nuestra provisión absoluta para todo. En Dios está el control de todas las cosas. Es a Él al que debemos de ir. Claro, tenemos que trabajar con aquello que Dios nos provee para trabajar, pero no podemos excedernos a querer hacer las cosas en nuestras fuerzas, hacer más de lo que Dios nos da, porque las cosas no nos van a salir bien. No vamos a tener la bendición de Dios, sino vemos nosotros que Jesús nos dice aquí: estén vestidos para servir y mantengan las lámparas encendidas, porque el Hijo del Hombre vendrá en un momento inesperado. Finalmente, enseña a Jesús que seguirle traerá división entre quienes lo aceptan y quienes lo rechazan, pero también promete que el Espíritu Santo será nuestra guía y nuestro defensor. El amar es actuar como el buen samaritano. Orar es confiar, como María a los pies de Jesús. Vivir con propósito, como quien espera el regreso del Maestro. El reino de Dios no se trata de apariencias ni de acumulación, sino de corazones entregados a Dios, viviendo con fe, compasión y esperanza eterna. Y quiero terminar con este verso en Lucas capítulo 12, verso 34, que dice: donde esté su tesoro, allí estarán también los deseos de su corazón. Así que debemos de analizar nuestro corazón. ¿Dónde está cimentado? ¿En las cosas de este mundo? ¿En nuestras preocupaciones? ¿En las cosas pasajeras? ¿O está nuestro corazón cimentado en Dios? En el querer agradar a Dios, en el querer estar en la presencia de Dios. Aleluya. Así que espero que haya sido de mucha bendición y edificación para tu vida la lectura de hoy, y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.